Hola, bienvenidas y saludos en esta nuestra clase Creciendo hacia afuera número 3. Y hoy vamos a aprender a recibir y a recibir la impartición acerca de cómo enseñar la palabra. Me impresiona este tema porque muchos de ustedes quizás se ven en el futuro enseñando, predicando la palabra de Dios, pero muchos de ustedes quizás se pregunten, pero ¿cómo va a ser eso posible? Yo no me siento capaz y, y creo que es algo muy difícil. No, yo quiero que a través de esta enseñanza vamos a aprender a entender que todos nosotros podemos ser empoderados por el Espíritu Santo para enseñar y predicar la palabra de Dios. Y como líder del reino que está siendo levantado en este tiempo, es necesario, todo líder tiene que enseñar la palabra, tiene que predicar y enseñar la palabra. Así que este es el tema de este día. Vamos a poner toda nuestra atención. Le aconsejo que se retire de cualquier distracción, que ponga a un lado las cosas que le puedan distraer y enfoquemos toda nuestra atención a la palabra y en la enseñanza, porque el Espíritu Santo lo que está haciendo es que te está equipando para que tú puedas ser un líder de impacto, un líder que no un líder más que predica y enseña, sino un líder que predica y enseña con la unción del Espíritu Santo para causar impacto y para que a través de esa palabra de Dios usted pueda ganar almas para el Señor. Así que si usted está listo, no digamos más, vamos a orar ahí donde usted está. El Espíritu Santo está entre nosotros. Vamos a respetarlo, dándole toda nuestra atención y vamos con nuestra atención, demostrarle a Él que queremos ser impartidos por Él, que queremos ser equipados por Él. Ahí donde tú estás, comienza a invitarlo ahí a tu enseñanza. Dile, Señor, limpia mi mente, rindo mis pensamientos, rindo mis problemas, mis ansiedades en este día, me despojo de cualquier cosa que pueda bloquear que tú me equipes a través de tu palabra. Repite conmigo, Señor, yo reconozco que estás obrando en mi vida y que me estás equipando. Por lo tanto, renuncio a toda distracción, renuncio a toda apatía espiritual, renuncio a todo conformismo espiritual, reconozco la asignación y la pasión y el fuego de tu Santo Espíritu en mí. Impárteme, quiero recibir lo que tienes para mí. En el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Vamos a empezar a repasar un poco la clase pasada, Dios mío, que fue muy, pero muy poderosa. Y es que esta palabra de la semana pasada fue dada por nuestro padre espiritual, el pastor Iván Calderón. Qué poderosa palabra acerca del poder del ayuno. Y cómo nosotros, él enseñó, cómo nosotros como líderes ya debemos de tener como estilo de vida el ayuno. Porque el ayuno es un sacrificio espiritual donde nos hace vivir, caminar en el espíritu, porque no podemos hacer ministerio sin el espíritu. Nosotros somos líderes y cada vez que nosotros tenemos una asignación como de enseñar, como de llevar a cabo una casa de paz, como de predicar, adorar. Nosotros debemos de entender que Dios nos dio los instrumentos para nosotros poder alinearnos con Él y caminar en comunión con el Espíritu Santo. Y el ayuno es uno de esos instrumentos. Fue muy poderoso la impartición y como lo que me impactó de esta impartición pasada es como el Espíritu Santo confirmó esta enseñanza en el espíritu de cada una de ustedes, donde el padre de la casa estaba declarando y profetizando que ustedes serán líderes de impactos y finas en el Espíritu Santo. ¿Hay alguna que se acuerda de eso? Y eso a mí me impactó mucho, porque se puede dar de cuenta cómo el padre espiritual de la casa verdaderamente está al tanto de que ustedes sean líderes que representen a Jesús.
Amén. Así que de verdaderamente fue poderoso. Si tienes algún testimonio acerca de esa clase, o si practicaste el ayuno y recibiste un rompimiento o entendimiento, compártelo. Tu testimonio para nosotros es importante. Amén. So, vamos a repasar la clase con los puntos que tenemos aquí. Dice, el ayuno es abstenerse de alimentos para consagrarse a Dios y presentarse en sacrificio. Amén. El ayuno es un instrumento que nos ayuda a nosotros unirnos al Espíritu de Dios y poder así alinearnos, consagrarnos a Él, para que Él nos use, amén, para que Él haga lo que Él quiera hacer a través de nosotros y nosotros podamos estar bien sensibilizados a su dirección. Hay dos tipos de ayuno, es el ayuno soberano, el que lo inicia Dios, y está el ayuno por fe, que lo inicia el hombre. El ayuno soberano de Dios es ese ayuno donde Dios mismo pone en tu corazón en que tú ayunes, porque Él quiere hablarte, porque Él quiere revelarte algo. No sé si ustedes han experimentado esto. Espero que después de esta impartición, después de esta enseñanza, usted lo esté experimentando, porque una de las cosas que estamos orando a Dios es que esta clase haya hecho le dé la oportunidad a Dios para Él hacer lo que Él quiere hacer con cada uno de ustedes. Yo les puedo testificar que precisamente hoy experimenté lo que es el ayuno soberano de Dios. Estoy pasando ciertas circunstancias personales y como que, como que no entendía la seriedad de lo que esto estaba pasando espiritualmente y como que lo vi como una prueba, lo vi como un ataque del enemigo, pero que Dios tiene el control. Pero esta mañana el Espíritu Santo me levantó con una alerta en mi espíritu y yo sentía un deseo fuerte de orar. Y cuando respondo a ese sentir de orar, que tengo mi tiempo de oración, me quedo dormida. Y Dios comienza a darme sueños y visiones más o menos concernientes a lo que estoy pasando. Y es con el propósito de despertar en mí la seriedad espiritual que está pasando, de lo que está pasando. Y como que se levantó esa urgencia en mi espíritu, se despertó esa urgencia en mi espíritu, al punto que yo dije, no, tengo que ayunar. Esto no se trata ya de que, ok, esto va a pasar, ok, esto no. Dios puso en mí el fuerte deseo de ayunar esta mañana. El ayuno soberano de Dios es eso, es donde Dios mismo te llama a ayunar porque Él quiere mostrarte, hablarte o romper algo que tú has estado batallando, que Él está cansado de que tú estés en esa situación porque no avanzas y Él mismo dice, ya, vas a ayunar, te quiero consagrado para yo romper eso en tu vida. Amén. Y está el ayuno por fe, donde nosotros iniciamos ese ayuno con el propósito de alinearnos y recibir esos rompimientos de nuestras vidas. El ayuno revela la humildad, muestra hambre de Dios, da dirección y capacita para enfrentar las crisis y consagra al hombre para Dios. No vamos a entrar en detalle de todos los beneficios que tiene el ayuno, eso lo aprendimos, pero el ayuno es poderoso. El ayuno también acelera la muerte al yo. Cuando usted está batallando con usted mismo, donde usted mismo se está limitando en creer, donde usted mismo se está limitando en ser usado por Dios, eso quiere decir que usted está lleno de usted mismo. Y es tiempo de ayunar para morir al yo. El ayuno acelera la muerte al yo, te crucifica la carne y empodera tu espíritu, porque es en tu espíritu donde Dios quiere hablarte, guiarte, mostrarte, usarte con libertad. Amén. Rompe ciclos de patrones mentales, agudiza la percepción espiritual, establece disciplina y nos acerca a Dios y trae rompimiento. Amén. Amén. Vamos para la clase de hoy. ¿Cómo enseñar la palabra? Ahí donde tú estás, abre tu manual y sígueme en la clase de hoy. Todo líder necesita ser entrenado para saber cómo enseñar la palabra de Dios. Ahí está. Dios nos está equipando porque todo líder necesita estar capaz de enseñar la palabra de Dios. No se sorprenda si dentro de poco usted va a ser asignado a una casa de paz, usted va a ser asignado para predicar un domingo. ¿Quién sabe? Dios te está equipando hoy para que tú puedas llevar a cabo eso y practicarlo y vivirlo.
Enseñar en una iglesia de reino no solo es una cuestión de transmitir información, conocimiento, sino también implica impartir vida y principios divinos aplicables al diario vivir. Lamentablemente, la mayoría de los líderes hoy en día se entrenan en instituciones académicas de alto nivel educativo, donde se le enseña historia bíblica y teología, métodos de enseñanza y técnicas oratorias, pero no se les enseña a fluir en el poder sobrenatural de Dios con la unción del Espíritu Santo. Y esto es lo que vamos a aprender aquí. Amén. Aquí no se te va a equipar solamente para que cómo predicar, cómo preparar un mensaje, sino cómo fluir con el Espíritu de Dios en la enseñanza. Yo no sé usted, humildemente lo digo, pero en nuestra casa tenemos pastores que predican la palabra con el poder y la unción del Espíritu Santo. Así quiere Dios, con ese mismo ADN de tus padres espirituales, que tú prediques y enseñes la palabra, pero en el fluir con el Espíritu Santo. ¿Estás listo para eso? Si usted está listo, diga conmigo, amén. Amén. Yo quiero predicar con impacto. La teoría y la metodología son importantes. No, es importante el conocimiento, es importante la información, pero no podemos estar tan llenos de información, de teoría, y no tener el fluir del Espíritu Santo. Pero debe ir acompañado de la vida del Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu, que la palabra sin el Espíritu mata. O sea, la mucha información, yo no sé si usted se ha sentado a escuchar la palabra de Dios con personas que no fluyen en el Espíritu. Y la palabra lo que te aburre, te mata, no te ayuda a entender, pero cuando fluye en el Espíritu Santo da vida. La Biblia dice que, pero ser guiado por el Espíritu Santo da vida. Y no sé usted, pero en nuestra casa se ve eso en nuestros pastores, que cuando predican lo podemos entender, como que te impacta, como que te da revelación. ¿Por qué? Porque su pastor está dando una información, está dando una teoría, está dando la palabra, pero está yendo con el fluir del Espíritu Santo. Amén. Solo así esa palabra va a dar fruto y se va a multiplicar. Una de las funciones más importantes de un líder es saber transmitir e impartir los principios del reino de Dios. Amén. Dice una pregunta aquí que nos ayuda a reflexionar. Dice, ¿qué tipo de creyente considera usted que debe enseñar la palabra? ¿Dirá usted los pastores nada más? ¿Dirá usted los profetas? ¿Dirá usted los apóstoles? No. ¿Todos podemos enseñar la palabra de Dios? Yo creo que la respuesta es sí, y así nos lo dice en el manual. No obstante, la mayoría de creyentes, sobre todo si recién comienzan a caminar con Dios, creen que esto no es posible, que es algo reservado para gente con llamados especiales, como los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas. La verdad es que todos los creyentes pueden enseñar la palabra de Dios porque es parte, escuche, subráyelo, es parte del sacerdocio encomendado por Dios. Eso es importante que usted lo sepa. Primera de Pedro 2:9 no dice pastores, no dice profeta, no dice evangelista. Mira lo que dice. Mas vosotros, cuando dice vosotros, está hablando de todos los creyentes, todos los que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, todos los que lo tienen a Él como Señor en su vida, son linaje escogido. Por eso fue que Dios te salvó, porque te separó para ser un linaje escogido, hacer la luz del mundo, hacer la diferencia, impactar el mundo a través de ti. Y dice, los hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Jesús te sacó de las tinieblas, Jesús te sacó del pecado, Jesús te sacó de la fornicación, Jesús te sacó de la depresión, te escogió, te hizo parte de su pueblo escogido, te hizo un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Vamos a ver eso. ¿Qué funciones tiene un sacerdote? Tú no eres un simple creyente, ya yo creo en Dios y ya, como todo el mundo. No, tú eres un creyente que Dios te escogió para
para hacerte sacerdote para Él, para que a través de ti le ofrezcas a Él tu vida en sacrificio, en adoración, en oración y haciendo su voluntad. Esa es la función de un sacerdote. Las funciones de un sacerdote incluye adorar, evangelizar, enseñar, discipular, presentar ofrendas, sacrificios espirituales como ayuno, oración, muerte al yo y más. Para eso fue que Dios te escogió. La palabra aún dice que tú y yo fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. ¿Cómo tú le das gloria a Dios? Le das gloria cuando tú estás cumpliendo con tu función de ser un sacerdote escogido, no simplemente un creyente sacerdote que le ofrece a Dios su vida para evangelizar, para adorarle, para discipular, para ofrendar, para hacer sacrificios espirituales como la oración, el ayuno. En consecuencia, todo creyente que mantenga una relación íntima con el Dios Altísimo debe estar preparado para desempeñar estas funciones en su casa y en la iglesia. Cuando Jesús envió a sus discípulos, les impartió esta habilidad. Y en esta noche, el Espíritu Santo va a impartir esta habilidad en ti, como líder el que te está preparando para este tiempo, para que tú seas un sacerdote capaz, para que tú seas un sacerdote que da gloria a Dios, para que tú seas un sacerdote con habilidad de predicar y enseñar la palabra con impacto. ¿Alguien lo cree? Aleluya. Mateo 28, 19, 20, ahí vemos cómo Jesús le impartió esta habilidad de ir y predicar, impactar con el Espíritu Santo a sus discípulos. Amén. El líder debe saber que cada persona que reciba su enseñanza llegará también a ser un discípulo de Cristo, gracias en parte a la impartición recibida en su clase. Por lo tanto, su trabajo es muy importante. Amén. Tú tienes que entender que como líder que te pones a la disposición de Dios como sacerdotes para enseñar y predicar la palabra, cada vez que tú te enseñas y predicas la palabra, todos esos oyentes se van a convertir en un discípulo. Tú tienes que entender que esa es la asignación. ¿Cuál es la asignación? Jesús dijo, ¿cuál es la asignación dentro de la misión que nos envió Cristo? La misión es ir y predicar este evangelio. ¿Y cuál es la asignación? La asignación es hacer discípulos. Tú estás colaborando con el reino de Dios. Tú estás llevando a cabo el mandato de Dios para que se reproduzca los creyentes siendo discípulos de Jesús. Amén. Y ese es un trabajo muy importante y por eso necesita ser capaz. Vamos para donde dice diferencia entre enseñar y predicar. Vamos a ver cuál es la diferencia. Hay una diferencia. No es lo mismo predicar que enseñar. No es lo mismo enseñar que predicar. Vamos a ver cuál es la diferencia. Predicar es proclamar la palabra de Dios en voz alta, en público, con el propósito de anunciar buenas nuevas de salvación y ganar almas para Cristo. Amén. Amigo hermano que estás aquí, te estoy dando un ejemplo. Amigo hermano que estás aquí, Dios nos ha enviado para darte un mensaje de vida, que si te encuentras en depresión, que si te encuentras batallando con pensamientos suicidas, si te encuentras que no tiene sentido de vida, hay un hombre llamado Jesús, el cual fue enviado por Dios para darte vida. Dios te ama y te ama de tal manera que envió a su Hijo para que tú seas salvo. Y tú me preguntarás, ¿cómo puedo ser salvo? Amigo hermano, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si estás en depresión, si estás en que no tienes sentido de vida, es porque tienes la consecuencia del pecado y te estás muriendo. Pero Cristo no quiere que te muera. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Ese es proclamar el evangelio predicándolo. Amén. Eso es predicar. Ahora, enseñar viene primeramente, para que podamos entenderlo, de la traducción de la palabra griega didasco, que es instruir, edificar la vida de alguien a fin de agradar a Dios y ver su poder manifestado. Instruir es literalmente
llevar a esa persona paso por paso para que aprenda a cómo vivir para Dios, a cómo, para que puedan experimentar el poder de Dios en su vida. Amén. Eso es enseñar. La prédica inspira a quien la escucha. La enseñanza lo edifica. En otras palabras, la enseñanza lo que hace es que edifica, construye, para que esa persona tenga más fe, para que esa persona pueda experimentar el poder y el amor de Dios, pueda tener un encuentro con Dios. Lo llevamos, lo instruimos, lo edificamos para que pueda experimentar eso. Amén. La prédica inspira, le da fe a la gente para que puedan creer en el evangelio del reino. Pero la enseñanza edifica, construye, amén, deposita algo en el creyente para hacerlo capaz y caminar en pos de lo que Dios quiere para su vida. Mateo 4:23 nos muestra el ejemplo de Jesús. Jesús recorrió toda Galilea enseñando, o sea, él instruía a la gente en las sinagogas de ellos y predicando. La Biblia es bien específica, dice enseñando y predicando. Predicaba, proclamaba el evangelio del reino, pero también instruía, edificaba a la gente para que pudieran entrar, para que pudieran caminar en la voluntad de Dios. Amén. Y mira cómo termina. Termina diciendo y sanando. ¿Qué Jesús hacía? Predicaba, enseñaba, sanaba. ¿Qué hacía Jesús? Él informaba, él daba revelación, pero demostraba el poder. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba la palabra con el Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, que es la única que produce el impacto, es la única que lleva a las personas a lo sobrenatural. Amén. Dios quiere que nosotros prediquemos, enseñemos, pero con la guianza del Espíritu Santo para que esas personas experimenten su poder sobrenatural. ¿Cuáles son los objetivos de la enseñanza? Cuando enseñamos, sin importar el tamaño de la audiencia, debemos tener los siguientes objetivos. Las personas que no operan su ministerio bajo asignación y misión de Cristo son las personas que llevan a cabo su ministerio con intereses personales. Esas personas van a determinar su enseñanza basado en la audiencia. Pero cuando una persona entiende la misión y la asignación, no importa que tenga dos personas, predica con la misma unción y con el mismo poder del Espíritu Santo que lo predicaría si hubieran miles de personas. ¿Por qué? Porque esto se trata de una asignación. Amén. Entonces, cuando enseñamos, sin importar el tamaño de la audiencia, debemos tener estos siguientes puntos. Número 1, la gente debe oír la palabra para aumentar su fe. ¿Por qué enseñamos? Enseñamos porque a través de la palabra la gente aumenta su fe. En Romanos 10:17 nos lo deja a saber así, que la fe viene por el oír y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Por eso la enseñamos, para que a través de la palabra de Dios la gente pueda recibir, aumentar, ensanchar, empoderar su fe en Dios. No hay creyente lleno de fe que no esté expuesto a diario a la palabra de Dios, ya sea estudiando la Biblia, escuchando la prédica o escuchando música cristiana o alguna enseñanza. La fe crece por el oír la palabra de Dios. Amén. Punto número 2 que tenemos que tener como objetivo de la enseñanza. Los oyentes deben entender el mensaje. Nosotros debemos entender lo que estamos enseñando para poder transmitirlo con entendimiento, para que la gente pueda entender lo que están recibiendo. De no ser así, esto es lo que va a pasar. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿se ha visto usted enseñando a alguien escuchando la palabra y no entiende no entiende nada? Y dice, pero ¿qué pasa? Que no entiendo nada.
Mira lo que pasa cuando no entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Por qué? Porque lo que hace que esa palabra esté asegurada en nuestros corazones para que dé fruto en nuestro espíritu y se manifieste en nuestras vidas es que la podamos entender. Para eso fue que Dios creó la mente. Nosotros no nos sentamos a escuchar la palabra porque, la Biblia dice que tengo que escuchar la palabra. Yo no me siento a escuchar la palabra porque la Biblia dice que escuchando la palabra recibo fe. No, yo le escucho la palabra para entenderla y para que la palabra cambie y para que la palabra me transforme y para que la palabra me lleve de gloria en gloria. Si no la entendemos, no podemos transmitirla con entendimiento. Amén. Y si no la gente no la entiende, la gente no va a ser cambiada. Número 3, objetivo de la enseñanza. La enseñanza se debe recibir y creer. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en nuestra casa es una casa que nosotros hasta que esa palabra no se ore, no se le pegue en su espíritu, nosotros no dejamos de orar. Por ejemplo, el pastor está predicando, terminó de predicar y él ministra la palabra a través de dejar el Espíritu Santo obrar en la gente, llamar a la gente, orar para que esa palabra se plante en su mente, orar por la palabra en el corazón y en la mente de las personas, para que esa palabra la reciban y esa palabra le dé fe. Amén. Punto número 4 del objetivo de la enseñanza. Hay que perseverar en lo aprendido y dar fruto. Amén. Cuando usted enseña la palabra, usted debe de entender esto, de tener eso en cuenta. Que las personas que usted le está enseñando, usted tiene que llevarlo a un compromiso, a que perseveren en eso y den fruto en eso. Mira, nuestro pastor, usa el pastor porque es el mejor ejemplo para poder entender lo que le quiero transmitir. El pastor habló acerca de la oración como líderes y nos llevó a practicar la palabra y nos llevó a comprometernos con Dios para nosotros orar y nos dio la llave del templo. Ahora vayan y oren. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra tiene que dar fruto en nosotros. No se puede quedar en el, ay, recibí la información de orar, pero nunca oro. ¿Entiende? Nosotros cuando usted enseñe llevando al pueblo a dar fruto. Amén. Número 5, la enseñanza debe conducir a la obediencia de la palabra. Tiene que llevar al pueblo a practicar lo aprendido. Amén. Amén. Esos son los 5 puntos de objetivo de la enseñanza. ¿Cuál es el objetivo de enseñar? Número 1, la gente debe de oír la palabra para aumentar su fe. Número 2, los creyentes deben entender el mensaje. Número 3, la enseñanza debe ser recibida y creída. Número 4, la gente tiene que perseverar en lo aprendido y dar fruto. Y número 5, la enseñanza debe conducir a la obediencia de la palabra de Dios. Amén. En su opinión, ¿qué no debería hacer un líder al dar una clase? Amén. ¿Qué usted cree que no debería de hacer un líder mientras está enseñando o dando una clase? Vamos para esos puntos. ¿Qué no se puede, qué no se debe hacer al enseñar la palabra? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se debe? Perdón. Porque esto puede ocasionar, puede bloquear la intención pura de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en el corazón y en la vida de las personas. Por eso, como todo, hay cosas que se deben de hacer y hay cosas que no se deben hacer para lograr el objetivo de la enseñanza. Son número 1, el líder no debe de leer la clase ante sus oyentes. En otras palabras, no quedarse leyendo la clase y no dando enseñanza, puntos, instruyendo, edificando acerca de lo que está leyendo. Hay gente que lee la clase y eso lo que provoca es que se vuelve monótono y refleja la falta de preparación. Cuando una persona lee la clase sin ninguna intención de enseñarla, de transmitirla con entendimiento, ese líder
al leerla, lo que está haciendo, demostrando es que no se preparó. Y es así. Por eso es importante prepararse. Y eso está en qué sí debe hacer un líder cuando está dando una clase. Amén. Nos adelantamos ahí un poquito. No se debe leer la clase. Es monótono, es aburrido, la gente se duerme. Amén. El punto número 2, de qué no debe hacer un líder al enseñar la palabra. No debe desviarse del tema, porque perderá el objetivo de la clase, dejando a la gente sin nada que aplicar a sus vidas. Hay temas de la clase que tú usas ejemplos, visualización, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que siempre volver al objetivo de la clase para que se pueda lograr el propósito de la clase. El líder no debe enseñar, punto número 3 de lo que no debe de hacer el líder mientras enseña la palabra. No debe enseñar la palabra más de media hora. Así es. No estamos hablando de predicar un domingo, estamos hablando de enseñar. Ustedes como líderes van a ser enviados a enseñar en una casa de paz, van a ser enviados a enseñar a los miembros, en los procesos de miembros, en los procesos de discípulos, a menos que en la clase se te dé una instrucción de al menos 45 minutos, que la mayoría de las clases tienen un tiempo. No nos debemos de pasar de ese tiempo. ¿Por qué? Porque la gente pierde la capacidad de prestar atención y puede extenderse la reunión más de lo aconsejable. Entonces, la gente, cuando se dura demasiado, la gente se desanima porque le estamos quitando demasiado tiempo de su vida. Amén. Y sí, la palabra es importante, pero también ellos tienen vidas. Amén. So, nosotros debemos de tener esa consideración y no podemos entendernos a menos más de media hora, específicamente en las casas de paz, cuando se enseñan las casas de paz. No debe de usar la enseñanza para atacar a otras personas o resolver problemas personales. Eso es un no. Eso es algo que no es que no se deba, no se puede hacer. Ya ahí entramos a un nivel de no permitir. Es imposible porque la palabra de Dios es para edificar, para corregir, para exhortar, no para corregir. Eso lo hace uno de los ministerios autorizados para eso, para exhortar, para edificar, para instruir. Para eso es la palabra, para restaurar. Pero la palabra nunca se usa para tirar pullas indirectas o arreglar problemas personales. Por eso nosotros debemos consagrarnos, limpiar nuestros corazones, porque vamos a ver que usted como líder tenga una ofensa contra uno de sus hermanos en la iglesia, sea porque como líder no se sometió a usted, no se sometió a las reglas y como que le demostró rebelión. Eso le puede dañar el corazón a usted. Si usted no se consagra, no se limpia, no renuncia a eso, y puede usted usar la palabra para tratar de resolver ese problema con indirectas, y eso es un no. Amén. No debe añadir sus propias ideas a la clase, aunque sí puede fluir en la misma revelación. Hay cosas que nosotros usamos como ejemplos vividos, pero no podemos usar nuestros ejemplos como una idea concreta de que así es. Y así no, usamos los ejemplos de nuestra vida para inspirar y afirmar lo que estamos tratando de enseñar de la verdad de la palabra de Dios. Pero no podemos usar nuestras vivencias como que es así. Amén. Entonces, lo próximo es, no debe revelar asuntos confidenciales o delicados concernientes a sí mismo o a otras personas. En otras palabras, no use cosas que son muy personales de usted. No use a menos que usted quiera testificar. Ya eso es una cosa diferente. Cuando usted testifica y hay una restauración, porque la restauración es la afirmación, pero no se ponga a hablar detalles que son confidenciales, que son muy personales. No debe, a menos que el Espíritu Santo le revele, y tiene que haber un testimonio, una evidencia de que Dios hizo una obra. No debe de usar un lenguaje vulgar al desarrollar sus enseñanzas, porque crea distracción y, oiga esto, profana la santidad de la palabra de Dios. Así es. Al principio, cuando yo me estaba formando como líder,
yo tenía que trabajar mucho en mi lenguaje, en mi forma de expresarme, en el lenguaje que usaba, porque mi lenguaje era un lenguaje muy vulgar. Entonces tuve que empezar a modificar mi manera de hablar con modales. ¿Ves? ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos, vamos a poner que tú sabes que el boricua tiene su propio lenguaje de hablar, ¿verdad? Su propio acento, ¿sí me entiendes? Igual el dominicano, igual el mexicano, ¿verdad? Pero hay un lenguaje moral, hay un lenguaje ético, y ese es el lenguaje que debemos de usar al impartir la palabra. No usar nuestro acento boricua, nuestro acento dominicano, y si lo tenemos, es algo que tenemos que comenzar a modificar. Amén. A mí, personas que me escuchan enseñar la palabra de Dios, que nunca me han conocido personalmente, me dicen, ¿de qué nacionalidad tú eres? Y yo le digo, yo soy puertorriqueña. Ellos me dicen, puertorriqueña, pero es que tú no hablas puertorriqueña. Tú tienes un lenguaje muy fino al predicar. ¿Y qué es eso? Yo le digo, no, eso se llama ética. Nosotros tenemos que aprender a modificar y poder, ¿por qué? Porque eso le da excelencia a la palabra de Dios. Igual usando, hay veces que uno puede usar alguna palabra boricua. El pastor dice, como dice el boricua, ¿verdad? Pero el pastor lo que está haciendo es teniendo una dinámica como la gente, pero no habla así totalmente la enseñanza, porque obviamente eso profana la santidad de la palabra de Dios. Amén. Tiene que haber un respeto hacia la palabra de Dios. No sé si me entiende. No debe de usar el nombre de Dios en vano. No debe de usar enseñanzas ni citas de otros autores como si fueran propias, porque esta es falta de integridad. Si usted se da cuenta, usted lo ha escuchado de mí cuando yo estoy enseñando, yo siempre le doy crédito a algo que yo saqué de otra persona para enseñar la palabra de Dios. Como por ejemplo, usted ha escuchado muchas veces que yo digo, y tomé esto de mi esposo, y mi esposo me habló esto, el pastor me habló esto, y le doy el crédito al pastor. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que da falta de integridad. Usted no puede tomar algo que una persona recibió por revelación, que usted le impactó, como que usted es suyo, como que es suyo. Usted debe darle crédito al de cual usted sacó esa información o esa revelación que va a edificar esa palabra. ¿Sí me entiende? El líder no debe enseñar la clase de memoria. Usted siempre debe estar preparado. Debemos de siempre estar preparados. Aunque la conozca de antemano, solo debe usar el material que se le provea de la iglesia. Así es. Todas las clases, como líder, cada vez que usted va a enseñar, siempre se le va a proveer la enseñanza. ¿Por qué? Porque en una casa apostólica, en una casa de reino, tenemos una misión que viene de una misma visión, cuya visión y misión tienen un propósito específico. Nosotros podemos venir a enseñar lo que nos da la gana porque escuchamos de otro predicador, porque enseñamos de otra iglesia, porque en esa casa ya se estableció una visión. Si usted no puede venir a enseñar lo que usted quiere enseñar o enseñarlo de memoria, no, usted debe siempre irse por sus notas. Ahora vamos a lo que sí debe hacer el líder cuando está enseñando la palabra. El líder debe leer la escritura con claridad. A veces omitimos los versículos por ahorrar tiempo. Y eso es un error, porque la palabra tiene el poder en sí misma para afirmar y confirmar la palabra o la enseñanza que se está trayendo. Nosotros debemos de darle excelencia, honra y respeto a la palabra de Dios y leerla con claridad para que esa palabra confirme, es la única que transforma. Amén. Necesitamos, ¿qué sí debemos hacer? Leer con claridad. Debe usar ejemplos propios para reforzar la comprensión de la enseñanza, y eso hará más fácil aplicar lo aprendido. Por eso usted nos escucha a nosotros siempre dar nuestro ejemplo, dar nuestra vivencia, ¿verdad? Sin tocar detalles muy personales. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a la persona a visualizar, a entender lo que se le está aprendiendo para que pueda aplicarlo. Amén. Y también puedan ser inspirados a entender de que se puede llevar a cabo. Amén. Debe usar el buen humor.
esto es un buen recurso para mantener a la gente atenta y participativa, pero no puede ofender a nadie, ni siquiera en bromas. Eso es muy tremendo. Usemos el humor para enseñar, porque eso ayuda a romper el hielo, a que la gente se sienta cómoda, y eso ayuda a que la gente esté atenta, ¿ve? Pero sin ofender. Amén. Debe aplicar la lección a la vida diaria, así la enseñanza resultará más familiar a quienes las escuchan. Debe hacer un buen uso del lenguaje corporal, yes. Es muy importante eso. Y mantener contacto visual con la gente, hacer cambios en el tono de voz y vestirse adecuadamente para captar la atención del auditorio. Amén. Eso es los puntos de lo que sí debe de hacer el líder y lo que no debe de hacer el líder mientras está enseñando la palabra de Dios. O no, me quedan más puntos. Debe de orar por los enfermos, profetizar, liberar y hacer lo que el Espíritu Santo le guíe. Debe guiar a la gente a poner en práctica lo aprendido. Debe estar preparado a responder preguntas y si desconoce su respuesta, admítalo y comprométase a responder después. No invente respuesta para salir del paso. Debe actuar con fe, sabiendo que la enseñanza traerá cambios en el corazón de la gente. Amén. Ahora, enseñando con unción. Vamos para ahí. La clase es un poquito como mucha información, por eso es que voy un poquito rápido. Estas son algunas recomendaciones para que los líderes enseñen con la unción del Espíritu Santo. Número 1, usted quiere causar impacto. Usted quiere ser guiado por el Espíritu Santo. Usted quiere demostrar el poder sobrenatural para que la gente sea impactada y la gente pueda ser transformada. Estos son los puntos recomendables para eso, para enseñar con unción. Número 1, prepárese antes de enseñar. Así es. Sabemos que el Espíritu Santo puede usar al líder con poder, revelación y revelarle verdades eternas que no han sido expuestas antes, pero él trabaja mejor con aquellos que se preparan. Si ni siquiera está seguro del tema que trata la clase, el Espíritu Santo no operará a través de esa persona porque Él opera en orden y no en el desorden. Eso es importante que si usted quiere ser un predicador, un líder que enseña la palabra con la unción del Espíritu, usted se tiene que preparar. Prepararse con la palabra. Amén. ¿Cómo preparar una clase? Incluye los siguientes puntos: leer y estudiar la lección cuantas veces sea necesario. Así es. Aplicar la lección a su vida personal antes de impartirla. Yo siempre lo he dicho, usted no puede impartir o la palabra no puede ser de impacto al corazón si usted no la vive. Yo no puedo, para mí eso es ilegal, para mí eso es fake, si puedo usar esa palabra, porque no tengo una palabra en específico que pueda decir para identificar eso. Es hipócrita. ¿Cómo yo puedo? Jesús dijo, un ciego no puede llevar a otro ciego. Necesitamos aplicar la lección a nuestra vida personal. Ayunar, tener comunión con Dios en oración por lo menos 1 hora. Usted va a enseñar, tome mínimo, no 15 minutos, no 30 minutos, 1 hora. Esa es la hora específica que Jesús demanda de sus discípulos. Él les dijo, ustedes no pueden orar ni siquiera 1 sola hora. Usted va a enseñar, usted va a impartir mínimo 1 hora para usted orar. ¿Y qué cosas debemos de orar mientras estamos? Orar por compasión por las almas, orar por el denuedo al hablar, que el miedo no le domine, orar por revelación y entendimiento, orar por transformación y cambios en el corazón, orar por la obediencia de la palabra en el pueblo de Dios, orar para poder operar milagros al orar por las necesidades, atar los espíritus de dudas y cuestionamiento a las verdades espirituales impartidas. Amén. Número 2, que usted quiere enseñar la palabra con la unción del Espíritu Santo. Número 2, conocer y respetar el contenido del mensaje. Toda enseñanza o mensaje tiene 4 puntos principales: título, introducción, contenido y conclusión.
Si usted quiere, cuando usted haga su asignación, vaya con detalles a esos 4 puntos. Amén. Del cual está en lo que consiste una enseñanza. Ahí le va a decir que es un título, que le va a decir que es una introducción, un contenido y conclusión. Número 3, usted quiere enseñar con la unción. Debe depender de la ayuda del Espíritu Santo. Ninguna enseñanza puede ser efectiva o traer cambios al corazón de las personas sin la intervención del Espíritu Santo. No nos engañemos a nosotros mismos. No hay vivencias personales, no hay palabra que si no hemos tomado tiempo con comunión con el Espíritu Santo que impacta. La palabra tiene poder en sí misma, pero la palabra quiere traer cambios y transformación, y eso se logra solamente con el Espíritu Santo. Nosotros colaboramos con Él en nuestro servicio a Dios, pero el Espíritu Santo es quien hace la obra sobrenatural que cambia vidas. En Juan 16:8 leemos, y cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de su rol, del pecado, a la justicia y al juicio. Ningún ser humano puede producir resultados sobrenaturales en sus propias fuerzas. No existe. Incluso si tratamos de hacerlo, la Biblia le llama a eso fuego extraño. Es decir, que nosotros queremos, se llama brujería. Todo poder que queramos ejercitar sin la intervención, la guianza o la comunión con el Espíritu Santo es fuego extraño. Y Dios toma muy en serio eso. Amén. So, nosotros debemos ir con la guianza, con la intervención del Espíritu Santo. Amén. Debemos declamar por la gracia y el poder del Espíritu Santo y depender de Él. No solo debemos invitarlo a participar, sino cederle el control de la clase. Así es. Nosotros nos conformamos en esta. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, pero no. Esperen el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo le indique, muévete por fe, tú le estás dando el control para que Él te use. Amén. Eso es depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien testifica al espíritu humano, no nosotros. Por eso debemos de ir con la guianza del Espíritu Santo para que lo que usted enseñe le testifique eso al espíritu del humano. Número 2, el Espíritu Santo es quien revela al Padre, al Hijo y la verdad. El Espíritu Santo es el maestro. Amén. Quienes hemos creído, estamos invitados a tener comunión con el Espíritu Santo. De esta manera, cuando estamos enseñando, Él fluirá a través de nosotros en la misma vida y pasión del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo, ninguna enseñanza será efectiva ni producirá frutos para el reino de Dios. Todas las que estamos aquí, de una forma indirecta, de una forma que lo entendamos o no, somos producto del impacto sobrenatural de una enseñanza que fue impartida por el Espíritu Santo. De otra forma, usted no estuviera en este nivel de liderazgo. Y eso le deja saber a usted que somos una casa donde nosotros le cedemos el control al Espíritu Santo para que Él sea el que haga la transformación en los corazones, levante a su pueblo y su reino sea expandido. ¿Alguien puede decir amén ahí? Amén. En esta hora vamos a comenzar a orar para que el Espíritu Santo imparta en esta preciosa hora esa habilidad de poder enseñar por su Espíritu Santo. Amén. Ahí donde tú estás, ciérrale la puerta a toda distracción, enfócate en este momento, esta es la parte más importante. No importa que estemos en clase grabada, no importa el límite, lo que importa es cómo está la posición de nuestro corazón, cómo está la disposición de nuestro corazón para recibir esa habilidad, ese poder, esa gracia del Espíritu Santo para poder nosotros, para que se pueda reproducir en nosotros la pasión de Jesús. Jesús te ha traído hasta aquí, te está formando a su imagen y semejanza.
para que tú seas como Él, para que tú prediques como Él, para que tú enseñes como Él y para que tú demuestres el poder de Dios, el Padre en la tierra, por medio de su amor y por medio de su Espíritu Santo. ¿Habrá alguien listo para recibir? Shiro brasuta rabramasute rebramasende rebramasia. Rusute rebroboshire bremandara masheya. Vamos, posicione su corazón para recibir la impartición del Espíritu Santo. Mientras yo oro al Espíritu Santo, invitándola a que tome el control. Abre, si quiere, ore en el Espíritu. Es una forma de usted posicionarse en la forma correcta para recibir esa habilidad, ese poder, esa impartición en su espíritu directamente. Amén. El no orar en el espíritu. Usted puede estar en comunión, cerrar sus oídos y quedarse quieto, pero la palabra se va a quedar en la mente, se va a quedar en el corazón, donde único la palabra, la enseñanza va a producir fruto es en su espíritu. Amén. Ore en el espíritu. La Biblia dice que el que ora en el espíritu se edifica a sí mismo. Te posicionas espiritualmente para tú recibir la gracia de Dios. Dios quiere impartir su gracia para levantarte a predicar su palabra con denuedo, con poder y con guianza del Espíritu Santo. Para este tiempo Dios te escogió, para este tiempo Dios te llamó. No importa el pensamiento que tengas de ti mismo, Dios es capaz de hacer cosas grandes contigo y tú ni siquiera te tú ni siquiera te lo imaginas. La Biblia dice que cosa que oído no escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Tú amas a Dios y Dios te ama a ti. Por eso Dios te quiere usar de una forma inimaginable, que cuando tú termines de ser usado, tú vas a decir, tú vas a estar impactado de ti mismo. Tú vas a decir, Dios mío, ¿pero qué es esto? Dios mío, pero es que no soy yo. Exactamente, eres tú con el Espíritu Santo. Oh, Shotore Brahmanda Rabashire Brahmaye. Espíritu Santo. Acabamos de aprender que tú eres el que revela, tú eres el que imparte, tú eres el que convence, tú eres el que activa, tú eres el que levanta, tú eres el que envía. Espíritu Santo, te cedemos el control en esta hora. Ven, imparte de esa gracia para levantar reino, para levantar líderes que impactan en el reino de Dios. Y esos líderes están aquí, Señor. Y en estos momentos yo oro, envío la palabra en estos momentos, para que ahí donde está Priscila, ahí donde está Ivy, ahí donde está Ari, ahí donde está Carla, y todo líder que está siendo formado, que va a ver esta enseñanza, reciba el poder para enseñar y predicar tu palabra por tu Espíritu Santo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo declaro una activación en tu espíritu. Declaro el ADN de Cristo para predicar en tiempo y fuera de tiempo, en tu etnos, en la casa donde Dios te posicionó para ser líderes, para ser un líder de casa de paz, que donde quiera que Dios te envíe a establecer una casa de paz, la enseñanza de la palabra de Dios a través de ti provoque cambios y transformaciones. Se ha activado en esta hora para enseñar con el ADN de Cristo, para demostrar el poder sobrenatural, para que a través de la enseñanza la gente pueda recibir entendimiento, para que a través de la enseñanza que tú prediques, que tú enseñes, la gente pueda ser libre. Pero a través de la enseñanza, la palabra que tú prediques, la gente pueda ser sana. En el nombre de Jesús, libre. En el nombre de Jesús, para que la gente, para romper fortalezas mentales, para romper paradigmas, para romper fortalezas religiosas. Ahora, en el nombre de Jesús, sea autorizado, sea activado en el nombre de Jesús para levantarte como un líder con un ADN que trae impacto. Yo declaro ahora mismo que toda intimidación, que toda limitación personal
no prevalece ante el poder que se te está siendo impartido tu espíritu para predicar y enseñar la palabra de Dios. Remuevo los